para hablar de economía, para hablar qué está ocurriendo con la reforma tributaria que acaban de avanzar en la sala de diputados, qué ocurre con la reforma laboral tan discutida también, iniciativas para reiniciar o retomar el crecimiento. Vamos a estar discutiendo junto a Bernardo Larraín Mate, presidente de Sofofa. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación a conversar. Hemos tenido una agenda muy intensa, hay temas que se han tomado definitivamente la agenda, valga la redundancia. Así es, hay mucha intensidad, muchas veces la intensidad no es buena receta para procesar los proyectos de ley con debida calma y reflexión, pero bueno, así es la contingencia. Ahora, a propósito, ya que lo menciona, la intensidad, hemos visto que el tono de los gremios, el tono de los líderes empresariales ha cambiado en los últimos días. ¿Usted ve que se está acabando la paciencia? ¿Qué está pasando? No, yo creo que siempre un elemento común. Siempre tenemos que poner de frente, ¿no es cierto?, nuestras convicciones, tratar de explicarle a la gente en el fondo por qué esas convicciones, que algunos percibirán que son intereses empresariales, por qué están alineadas con el interés general. Yo creo que no hay duda que Chile hoy día enfrenta un desafío de reactivar inversión, de reactivar desarrollo. Todos soñamos con ser un país desarrollado integralmente, y no hay duda que esta palabra crecimiento es relevante para ese propósito. Algunos quieren relativizarla, pero no hay duda que es relevante. Yo creo que todas las personas entienden eso. Y las empresas también requieren una economía en crecimiento, porque las empresas solo tienen sentido cuando están siempre innovando, creciendo, y no tienen sentido en una economía estática. Y lo importante es explicar en el fondo que ese interés de la empresa, que lo reconocemos y lo asumimos, está completamente alineado con la persona, con la pequeña empresa que quiere escalar, con la empresa de servicio que quiere internacionalizarse. O sea, está en la naturaleza humana ser parte de un ecosistema que evoluciona, que crece. No está en la naturaleza humana estar en un estado de estabilidad, digamos. Pero esta palabra crecimiento y todo lo que implicaba, las discusiones, las reformas que parecía ser la prioridad del gobierno, pareciera ser que en las últimas semanas han quedado totalmente de lado. ¿Usted siente que se ha descarrilado la agenda? ¿Se ha descarrilado el debate respecto a los temas que eran los relevantes? Llevamos 3 semanas o más hablando de la reforma laboral, la rebaja a las 40 horas. Bueno, claramente no es lo relevante el número 40, 41, 45. A ratos pareciera ser que el desafío laboral se traduce en esos 3 números, y el debate se ha centrado en un 100% en eso, y eso claramente es muy negativo y no está a la altura de lo que el país requiere. Bueno, pero antes de entrar a este proyecto, respecto a la importancia de otras cosas... Yo creo que siento que el debate se ha empobrecido mucho. No hay ninguna duda. En el fondo hay un debate muy cortoplacista, de dimes y diretes, el que uno propone 40, el otro 41. En circunstancias que, insisto, ese número no tiene ninguna relación con los desafíos del mundo del trabajo en el siglo XXI. Estamos preocupados en esta discusión y dejamos de lado el crecimiento y las reformas que sí tienen que ayudar para que podamos retomar. Ahora, siempre hay que compatibilizar. En el fondo, por ejemplo, en el debate laboral siempre hemos dicho que hay 2 nortes que son plenamente compatibles. Por un lado, la calidad de vida de las personas trabajadoras, la adaptabilidad, ¿no es cierto?, de su trabajo con sus preferencias personales, con sus requerimientos familiares. Eso es muy importante, pero con igual nivel de importancia, y no puede ponerse en oposición es la productividad y competitividad y capacidad de las empresas adaptarse a una economía que cambia todos los días. Por lo tanto, ¿cómo no podremos tener un debate que ponga esos 2 objetivos con igual nivel de importancia en forma sinérgica e integral? Hoy día pareciera ser que se desacoplan esos 2 objetivos. Nosotros como mundo empresarial queremos decir, son 2 nortes igualmente importantes. No podríamos tener mejor calidad de vida de las personas si finalmente estamos sacrificando la competitividad y la productividad de las empresas. Y cuando hablamos de personas, no hay que solamente pensar en la persona que está trabajando, tienes que pensar en los que están excluidos del mercado del trabajo. La madre que quiere trabajar y cuidar a sus hijos, el joven que quizás quiere o bien trabajar muchas horas porque quiere en el fondo sacarse la mugre, por así decirlo, al inicio de su vida laboral, o quizás, ¿no es cierto?, trabajar y estudiar. El adulto mayor que quiere extender su vida laboral. Cada una de esas realidades tenemos que empatizar con ellas. No es solamente la persona trabajadora. Yo le dije el otro día en un panel a Bárbara Figueroa, mira, tenemos que empatizar con las que están excluidos del mundo laboral, y también empatizar o pensar en las personas que, teniendo trabajo, han optado por no sindicalizarse. Entonces, el universo de personas con las cuales hay que empatizar es mucho más amplio que la persona trabajadora. Y muchas veces cuando hacemos medidas, en el fondo cortoplacistas, que finalmente lo que hacen, nadie ha discutido que lo que se ha discutido de reducción de jornada aumenta el costo del trabajo. Eso es innegable. Eso es una regla de 3, digamos, es un análisis económico, no se puede cuestionar eso. Y por lo tanto, ese aumento del costo del trabajo, ¿qué va a decir la persona en el fondo que tuvo que optar forzadamente por un trabajo informal y precario que quiere entrar al mercado del trabajo? O, insisto, la madre que quiere en el fondo hacerlo, pero al mismo tiempo poder cuidar a sus hijos. Entonces, ¿cuál es el tema relevante del debate? El tema del debate en el fondo es que hay ciertos principios que la ley debe consagrar. Y uno de esos principios fundamentales es que tiene que haber libertad
para que la persona trabajadora y la empresa puedan pactar libremente cómo organizar el trabajo en pleno cambio tecnológico. Pensando en las dos partes, en el fondo. Ya que mencionó a Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, ella no se quiso sumar junto a la CUT a estas negociaciones o conversaciones e instancias en que se ha generado entre la CPC y distintos gremios, también en la nueva fracción de Arturo Martínez, expresidente de la CUT, en donde han reclamado que nadie los ha considerado. En el fondo, todos discuten este proyecto laboral, pero nadie habló ni con los empleadores ni con los trabajadores. Ella se restó esa instancia porque dice que finalmente es una instancia que solo va a blanquear o de alguna manera validar la propuesta del gobierno. Mira, ¿Cerramos así el debate? Dos comentarios. Sorprende que no se integre porque lo que hizo fue un foro de conversación. Aquí no hay ninguna agenda preestablecida, es simplemente un foro de conversación. Y ojalá estuvieran representados todos los mundos que te acabo de mencionar. Tampoco tenemos que arrogarnos nosotros como gremios empresariales, las centrales de trabajadores, la representatividad de todos los trabajadores de Chile. A mí por eso de repente en el fondo cuando uno dice en esta mesa estamos todos, yo creo que no es así. Yo quiero conversar en el fondo con, insisto, personas que están trabajando y que no están integrados en ciertos sindicatos o con sindicatos que han decidido no integrarse a las centrales. Por lo tanto, que la CUT o las centrales que están ahí representadas, así como la CPC o la SOFOFA, nos arroguemos la representación de todos, me parece malo. Yo creo que en la sociedad actual cada vez es más importante empatizar con las diversas realidades, ¿no es cierto?, de personas trabajadoras y las diversas realidades de empresas y no arrogarnos representaciones que no tenemos. Por lo tanto, está bien, me parece muy positivo este foro de diálogo que se generó. Yo le diría a la Bárbara que se integre porque es un foro de conversación, que no tema que haya una agenda preestablecida o que haya un acuerdo que ya está diseñado. Es un foro de conversación, pero al mismo tiempo que estamos sentados en esa mesa, en la CPC, yo creo que también es importante recorrer Chile, por así decirlo, y conversar con personas trabajadoras independientes, con trabajadores de plataforma, con trabajadores de Uber, que están lejos de ser representados, ¿no es cierto?, por estas grandes federaciones de trabajadores o por estas grandes federaciones de empresarios. La pequeña empresa, la empresa de servicio, son todas esas realidades las que tenemos con las cuales tenemos que empatizar. Y por eso la discusión por eso la libertad es fundamental, porque tú no puedes establecer por ley una jornada única, rígida, de una cierta extensión, si es que hay tantas preferencias y tantos requerimientos familiares como personas hay, y tantas realidades productivas como empresas hay. Entonces, un principio fundamental, insisto, es la libertad para que empresas y trabajadores se sienten a conversar cómo organizar el trabajo, mirando de frente la tendencia del cambio tecnológico. Y un segundo principio fundamental, primero, en el fondo, libertad. Segundo, cómo lograr que esa conversación sea equilibrada. Y ahí no es el único camino, si fuera el único camino el sindicato, bueno, finalmente estamos excluyendo al 80% de personas que no están sindicalizadas. Esta mañana estuvo aquí el economista Oscar Landerreche y él nos contó que le había comentado a usted en un seminario hace unos días que finalmente, mirado en varios años más, cuando vienen hacia atrás, probablemente usted mismo, entre otros, van a terminar dándole las gracias a la diputada Camila Vallejo, porque gracias a ella y el tema que se instaló, finalmente lo más probable es que terminemos avanzando en temas de flexibilidad laboral. No, yo no comparto eso, porque en el fondo aquí insisto, el concepto es el siguiente. Todos reconocemos que hay tendencias que tenemos que mirar de frente. El cambio tecnológico, la diversidad de preferencias personales que tiene las personas en una sociedad moderna y la diversidad de modelos productivos que tienen las empresas. Eso no se puede homogeneizar en una ley. Y lo que ha planteado la diputada Vallejo, que inició esta discusión, es establecer por ley una jornada única, rígida, semanal, de una cierta extensión. Eso no puede ser más en oposición a la realidad de las personas que son diversas, a la realidad de las empresas que son diversas y al cambio tecnológico que nos genera múltiples oportunidades y diversas formas de trabajar. Ahora, establecerlo por ley no puede ser más en oposición a ese principio, a ese tercer principio que es la flexibilidad. Yo creo que libertad, equilibrio y flexibilidad son los tres principios que como SOFOFA vamos a defender en toda esta conversación. Ahora, yo imagino que él se refiere como el antiaporte, si lo pudiéramos decir, como don Nicanor. Bueno, si lo ve como el antiaporte... en el sentido que finalmente ella instala en la agenda un tema que se puede ir en un extremo, que para poder abordarlo, que ya hay que abordar, o sea, el gobierno ya ya todos estamos hablando que es un hecho que vamos a rebajar la jornada, finalmente para poder lograr ese objetivo vamos a tener que flexibilizar. Es que el objetivo no puede ser... haber sido ese su objetivo. El objetivo no puede ser un número. La ley no puede establecer por ley una jornada de extensión máxima. Por supuesto que la ley tiene que establecer ciertos principios generales. Tiene que resguardar el derecho de descanso. Tiene que resguardar que la jornada diaria no se extienda más allá de 10 horas ordinarias y 2 extraordinarias. Tiene que resguardar que los trabajos sean formales con seguridad social. Principios generales. Pero no puede inmiscuirse en fijar cómo organizar la jornada y en su extensión. Si las partes libremente pactan una jornada de menor extensión, bueno, si es que lo pactaron libremente es porque lograron llegar a un punto de encuentro donde se está velando por la calidad de vida de la persona trabajadora y por otro lado velando por la competitividad y productividad de la empresa. Pero lo central es eso, ¿quiénes son los que están llamados
a definir cómo organizar el trabajo en el siglo XXI. Es una ley, es un iluminado en el fondo del Parlamento que dice, mire, yo creo que todos los trabajadores deben someterse a una camisa de fuerza, que es una jornada única, rígida y exclusiva, ¿no es cierto?, de 40 horas. ¿Qué le parece este artículo de Bloomberg donde señala que 2 diputadas comunistas están marcando la pauta, marcando la agenda a un gobierno en un Estado, un gobierno liberal o de libre mercado? Mire, yo no me fijo si son comunistas, si son socialistas, si son de derecha, eso creo que está completamente obsoleto. Son 2 diputadas destacadas, en el fondo, que legítimamente ponen un tema en la mesa, y lo que no es razonable, en el fondo, es que el resto de los actores estemos, en el fondo, bailando con la misma música, digamos. Si en el fondo no tiene ningún sentido debatir 40, 41, 45. ¿Perdió el gobierno la batalla comunicacional ahí? Bueno, el debate está comenzando y tiene que seguir. Hay un proyecto de ley del gobierno que me da la impresión de que estaba bien inspirado, porque ponía en el centro de la discusión la flexibilidad y que ésta se pacte libremente entre las partes. Creo que le falta, en el fondo, entrar en materia de cómo lograr ese equilibrio para aquellas empresas que no tienen sindicato o para aquellas personas que optaron por no sindicalizarse. Cómo lograr que esa conversación entre empresa y trabajador, que ex ante puede considerarse una relación asimétrica, cómo se logra que sea equilibrada. Bueno, cambiémonos de tema. Hace poquito rato, ya lo mencionábamos también en los titulares, aprobaron en la sala de la Cámara de Diputados la reforma tributaria, pasa su trámite en el Senado. ¿Están preocupados de todo lo que pueda cambiar ahí? Mira, como toda reforma compleja, sistémica, la laboral es una de ellas, la tributaria es otra, requieren tiempos de debate, digamos, pero al mismo tiempo, cuando el debate se extiende en exceso, obviamente que genera incertidumbre, porque los inversionistas extranjeros, nacionales, el emprendedor, para emprender sus proyectos, debe tener una idea de lo que va a ser el sistema tributario en los próximos 10-15 años, así como también una idea del marco laboral en los próximos 10-15 años. Por lo tanto, si la discusión se extiende en demasía y se encrispa, por supuesto que genera una cierta incertidumbre en los inversionistas. Entonces, bueno, se aprobó, buena noticia, en la Cámara de Diputados. Hay que ver los contenidos, muchas veces uno celebra la aprobación, pero hay que analizar en el fondo punto por punto. Como han habido tantos cambios y tantas indicaciones para allá y para acá, bueno, veamos en el fondo lo que salga hoy día, el compendio general de lo que sale hoy día y que entra al Senado. Y el Senado, en el fondo, tendrá que reactivarse la discusión. Por supuesto que pensamos que el proyecto de ley de reforma tributaria tiene que enriquecerse, tiene que tener más incentivo a la inversión, lo hemos dicho mucho, pero creo que es bueno, en el fondo, reservar ese debate y esas posiciones para cuando empiece la discusión en el Senado. Ahora, tanto la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, los proyectos han cambiado mucho respecto a lo que presentó el gobierno. Eso ya también ha prendido luces de alerta. Han salido empresarios como el señor Jurasek, por ejemplo, hace unos días, poniendo la señal de alerta respecto a que son tantos los cambios que finalmente es mejor no avanzar o no legislar nada. Miren, o bien podríamos terminar como en el caso de el presidente de Argentina, no el país, el presidente en términos políticos, de no cumplir con su programa y generar rechazo y perder la próxima elección. Yo creo que un gobierno tiene dos roles fundamentales. En el primero, que es, ¿no es cierto?, básicamente presentar reformas y procesarlas en un parlamento en el cual no tiene mayoría. Por supuesto que tiene que ceder, negociar, conversar, porque no tiene mayoría del parlamento. ¿Y ha tenido que ceder mucho este gobierno? Bueno, está por verse. Se reactiva en el caso tributario la reforma, la discusión en el Senado. En el caso laboral ni siquiera se ha iniciado la discusión, se inició en el fondo el debate público, claro, pero el proyecto de ley de flexibilidad y modernización del Código Laboral que ingresó el gobierno ni siquiera se había iniciado su discusión, están más bien centrados en sala cuna. Entonces, bueno, se va a iniciar la discusión y por supuesto que estaremos muy activos en esa discusión. Pero decía recién que el gobierno tiene esos dos roles. Primero, en el fondo, un rol que es difícil, con el cual empatizamos, que es entrar, ¿no es cierto?, en la cancha del Parlamento y conversar y negociar y ceder. Pero al mismo tiempo, que creo que en este segundo rol ha estado un poquito más diluido el gobierno, es estar permanente y sistemáticamente socializando y poniendo los fundamentos de sus planteamientos frente a la opinión pública. Tan relevante es que la opinión pública en general tenga una mayor comprensión de los fundamentos que, por ejemplo, inspiran una modernización del Código Laboral que ponga como punto central la flexibilidad, como en el fondo quizás avanzar en el proyecto de ley. Porque quizás el proyecto de ley hoy día no se logra todo lo que este gobierno esperaba, pero queda instalado el debate en la opinión pública y será la opinión pública la que le pida a la política, mire, ¿sabe qué? Me convencí, creo que es importante la flexibilidad. O sea, le falta y creo que es posible, como lo dicen los chilenos de hecho, los chilenos dicen, mire, yo creo que una conversación libre entre personas trabajadoras y empresas, en un 60% dice que eso puede ser virtuoso tanto para la empresa como para la persona trabajadora. Ahora, al mismo tiempo, claro, le preguntan en el fondo si quiere reducir la jornada y responden que sí. Ahora, es una pregunta un poquito simplista y la respuesta es obvia. Pero la gente, yo creo que entiende mucho más de lo que se espera, pero el gobierno tiene que estar sistemáticamente haciendo esa socialización. Ahora, falta hablando entonces... a la gente, recorriendo Chile, explicando el fundamento de su reforma. Y no solamente tiene que poner todas sus fichas en un parlamento que está muy crispado, que está muy tenso, que está muy polarizado
y en el cual no tiene mayoría. ¿Falta en ese sentido ponerle foco al principio? ¿Explicar por qué es tan importante? Yo creo que en general la política, el proceso político adolece de una incapacidad de poner los temas frente a la opinión pública, una cierta convicción, porque muchas veces se tiende a simplemente responder a las pulsaciones ciudadanas con respuestas de corto plazo. Lo hemos visto, ¿no es cierto?, en el debate de pensiones, lo hemos visto en el debate de los medidores inteligentes, que surge una inquietud legítima ciudadana de decir por qué yo tengo que pagar por este medidor y la política ni siquiera es capaz de explicarle por qué y cuáles podrían ser los eventuales beneficios para ese consumidor de energía eléctrica en el largo plazo del medidor inteligente. ¿Y qué se hace? Se revierte la decisión en 24 horas. La misma decisión que habían tomado en unanimidad del Parlamento, dice, no sabe que en realidad tiene toda razón, la revierto. Ahora, El NOMA AFP surge un movimiento social, inmediatamente en el fondo se creó un ente estatal para administrar las pensiones. Entonces, han criticado desde el mismo gobierno que muchas veces se dejan guiar por la encuesta y que finalmente eso se van renunciando principios, se dejan guiar por la encuesta y se toman medidas que pueden tener efectos negativos en un mediano o largo plazo. Claro, la política tiene que sentir las pulsaciones ciudadanas y tiene que empatizar con las pulsaciones ciudadanas, con la opinión, con el sentido común ciudadano, pero no para responderle en forma cortoplacista. Yo creo que el chileno no espera eso de la política. Muchas veces el político cree, en el fondo, que está ganándose muchos puntos, por así decirlo, frente al chileno cuando le responde, en el fondo, en 24 horas una respuesta simplista, como es simplemente decir, rebuscamos la jornada. Le aseguro que el chileno espera que la política le procese su inquietud y le dé como respuesta una respuesta institucional, de largo plazo, sustentable. Y si no está suficientemente convencido el chileno de esa respuesta, bueno, eso es un rol de la política, estar permanentemente socializando los fundamentos y por qué no todo se puede hacer hoy día. No todo, en el fondo, aunque parezca bien inspirado, finalmente es bueno para la misma persona trabajadora que se pretende beneficiar. No hay duda, en el fondo, que una reducción de jornada, en el fondo, sube el costo de la mano de obra, en circunstancias que la economía está lenta, que no estamos generando empleo. Salió la encuesta del INE, vimos cómo, en el fondo, el salario promedio de las familias bajó. Y, por lo tanto, en este contexto y en un contexto de cambio tecnológico donde la automatización está mucho más a la mano, bueno, es completamente, aberrante que se centre toda la discusión en la extensión de jornada. ¿Cómo está la expectativa? Yo creo que hay que agregar otro elemento a la discusión laboral, por ejemplo, en aras de la flexibilidad, y que todas estas cosas se pacten libremente entre la empresa y la persona trabajadora en una conversación directa. Polifuncionalidad. Yo creo que esa cuestión que se sacó de la reforma laboral de flexibilidad del gobierno hay que incorporarla. El cajero de un supermercado va a dejar de ser cajero. Eso lo saben todas las personas y hay que hablarle con franqueza a las personas trabajadoras. La caja va a ser automatizada. Por lo tanto, esa persona, si queremos preservarla para que siga trabajando, tiene que convertirse a un trabajador polifuncional. Y la ley restringe eso. Eso es un primer punto. Segundo punto, ¿por qué si las dos partes pactan libremente, por ejemplo, una reducción de jornada, por qué no permitirle que también pacte generar una bolsa de horas de capacitación a cuenta de lo que se redujo, libremente pactado, para que se puedan reconvertir desde trabajadores, ¿no es cierto?, monofuncionales a trabajadores polifuncionales? En fin, o sea, hay que meter polifuncionalidad, hay que meter también movilidad entre industrias, entre empresas. Hay un consenso transversal, y lo dicen todos los organismos internacionales, que Chile tiene mucha rigidez en esa materia. ¿Por qué? Por el sistema de indemnización por año de servicio. Y eso hay que meter, es poco popular, pero ¿por qué no fortalecemos el seguro de desempleo y generamos una indemnización a todo evento más baja, bueno, se intentó que le permita que la persona se pueda mover de una empresa a otra? Se intentó avanzar en una medida así, propuesta incluso por la economista Andrea Repeto, pero no hubo agua en esa piscina. Pero es que, bueno, dado que se ha activado esa discusión, así como algunos quieren centralizarla y homogeneizarla en la extensión de jornada, yo digo, ¿sabes?, enriquezcámosla con polifuncionalidad, con movilidad y con capacitación. ¿Cómo está la expectativa del sector empresarial? Porque se esperaba mucho con este cambio de gobierno, que iba a haber retomar el crecimiento, se iban a hacer legislaciones o modificaciones que iban a apuntar también a aumentar la inversión, pero se hablaba de una modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero finalmente ha pasado el tiempo y parece... Bueno, que esa última es muy relevante, porque es el principal filtro por donde pasa la inversión en Chile. Yo creo que desde el punto de vista de inversión es la más relevante de todas. ¿Qué le parece el fallo mini invierno? Bueno, me parece una mala noticia para la economía chilena, para la economía de Magallanes, para los trabajadores de Magallanes, y también, aunque parezca contradictorio, aunque muchos lo digan, lo inverso para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la transición energética, todos los países del mundo, Chile incluido, va a seguir teniendo que generar energía en base a recursos térmicos, a carbón, por ejemplo. Por lo tanto, el carbón de algún lado hay que sacarlo. ¿Quién mejor? ¿Traerlo de mini invierno o bien importarlo de Australia con el impacto ambiental que tiene en su transporte marítimo? Porque al final esa ecuación va a generar más emisiones de gases de efecto invernadero que traerlo de mini invierno. Por lo tanto, los que
dicen que no podemos tener mini invierno por un tema ambiental, están diciendo una falsedad, porque básicamente ese carbón saben que va a seguir existiendo en la matriz energética chilena como existe en la alemana, en la de todos los países ambientalmente más destacados del mundo, australiana, etcétera, etcétera, va a seguir existiendo y vamos a tener que traer el carbón de destinos tan distantes como Australia. Usted dice que estos temas medioambientales son los que más preocupan porque los que paralizan más proyectos. ¿Ven una salida pronta o ya pierden la esperanza? Yo creo que hay que modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay un proyecto de ley en el Parlamento, no se le ha dado mucha relevancia, quizás la COP25 está copando la agenda del Ministerio de Medio Ambiente. Es muy relevante que también le preste mucha atención a esto, porque ¿qué es lo que hace un sistema de evaluación de impacto ambiental? Hace subir los estándares ambientales, que es una cosa que compartimos y apoyamos, y por otro lado, que es la parte que falta, es darle predecibilidad de criterios y plazos a los inversionistas para que puedan emprender su proyecto. Esto segundo no está. Eso segundo no está. ¿Y cree que va a estar? Bueno, si le ponemos en el fondo, tenía más foco a esa modernización ahora. Hace un año. Básicamente, cuando yo no quiero asignarle responsabilidad al gobierno, yo creo que la responsabilidad es de todos, punto uno, porque todos somos corresponsables de la calidad de la política. Los gremios tenemos que estar activos en el debate político y de esa forma contribuimos a mejorar el proceso político. Los políticos mismos tienen que salir un poco del cortoplacismo, de la tensión, de la polarización y pasar a soluciones constructivas de largo plazo que lean las tendencias globales de la economía del siglo XXI. Uno no puede mirar el siglo pasado para esto, como algunos hacen, digamos, con la rigidez de jornada, con, ¿no es cierto?, ver como único camino posible para una conversión equilibrada del sindicato. Eso no es del siglo XXI, hay que decirlo con toda claridad. Hoy día las personas están optando por no sindicalizarse. ¿Qué le decimos a esa persona cuando le decimos que la única vía para conversar con la empresa es el sindicato? ¿La estamos excluyendo la conversación? Finalmente, el ambiente está bien crespado, tal como usted dice, están todos, pareciera que peleando, el Partido Socialista pelea con el gobierno, eso se traduce en que se bloquean algunos ingresos a comisiones, las reformas también han generado mucha tensión. ¿Cómo damos vuelta a esto? ¿Cómo llegamos a un minuto en el que se retome la importancia de los acuerdos? Mira, yo creo que retomando la importancia de nuestras instituciones, finalmente las respuestas institucionales son la respuesta de largo plazo sustentable de un país frente a los desafíos del siglo XXI. Lo dijo Paul Romer cuando vino a Chile hace 3 semanas. Dijo, mire, aquí lo más importante, que hizo una analogía con la Marina, es cuidar el barco. Y decía, el barco es la nación, sus instituciones, sus reglas del juego, el Estado que tenemos, en fin. Por lo tanto, esta agenda de modernización institucional, esta agenda de modernización del Estado, que siempre se anuncia y luego se posterga, es fundamental. Ahora, es ingenuo decirlo, porque no es atractivo para el político, en el fondo, subir esta agenda de reforma institucional. Piensa tú que el mismo presidente Piñera puso una agenda ambiciosa de modernización institucional y su mismo sector político le pidió, mire, ¿sabe qué? ¿Por qué no la postergamos? Siempre se posterga, y es lo más relevante. Modernicemos el barco que es nuestra nación, para que todos los chilenos se sientan parte de ese barco. Y eso implica, en el fondo, no volver atrás a las instituciones, por así decirlo, que eran fuertes, que eran autoritarias, sino que instituciones que tienen que ser, por un lado, en el fondo, seguir ciertas reglas del juego, producir certeza jurídica, pero al mismo tiempo tiene que ser más transparente y con más participación. O sea, por lo tanto, no es que queramos volver a las mismas instituciones que conocíamos antes, pero tenemos que modernizarlas para que tengan capacidad de dar respuesta sustentable a las inquietudes ciudadanas. Y una de esas instituciones es el proceso político. Desde que se piensa una ley hasta que se prediseña, entra al Parlamento, se pasa por el Parlamento, se implementa y luego se evalúa ex post, todas estas etapas creo que tenemos un claro síntomas de deterioro. ¿La etapa donde se veían los aspectos técnicos está media débil? Bueno, nosotros hemos planteado, por ejemplo, que todo proyecto de ley, antes de ingresar, se someta a ciertas etapas de participación ciudadana, participación de análisis experto, a contrastarse la iniciativa con evidencia internacional y luego ingresa al Parlamento. Y en el Parlamento hemos propuesto, en el fondo, que se fortalezca la biblioteca del Parlamento, que se establezca una oficina de presupuesto en el Parlamento, que se fortalezca la asesoría legislativa. Y una vez que se promulga, tengamos una agencia de calidad de políticas públicas que realice evaluación ex post sistemáticamente de las leyes, cada cierto tiempo. Las leyes no necesariamente mantienen vigencia para siempre, pueden perder eficacia, pueden perder eficiencia, hay que evaluarlas y por lo tanto cambiarlas. No se puede arreglar lo que no se ha detectado si funcionó bien o mal. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Emuel TV. Muchas gracias a ti, pues. Gracias por la conversación. Nos dejamos invitados a seguir juntos nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.